Hable con el Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta mañana. Y hoy te rogamos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, que nos enseñes tu propósito y tu camino. Señor Dios, tu palabra dice que tú nos mostrarás la senda que hemos de caminar, nos enseñarás, nos mostrarás. Sobre nosotros fijarás tus ojos, Señor, nos guiarás. Padre, gracias por esto. Tú nos mostrarás el camino que conduce a la vida, Señor, gracias. Hoy te rogamos, enséñanos tu palabra, que tu buen espíritu nos hable hoy y que nosotros oigamos y atendamos en el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Diga conmigo, hermano, háblame, Señor. Háblame, Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, la prédica de hoy se llama fortalecidos con su espíritu. Amén. Entonces, la semana anterior vimos un tema muy interesante. El Espíritu de Dios da vida. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Y compartimos un texto, el Valle de los Huesos Secos, que está en Ezequiel 37. Muy poderoso ese texto, muy claro la figura que usa el Señor para enseñarle al profeta Ezequiel y para llevarlo a hablar una palabra a un pueblo que se consideraba seco. Pero también es una palabra actual, porque resulta que si usted mira, hay mucha gente que se considera muerta a nuestro alrededor. O como dice un meme, está muerto y no se ha dado cuenta. ¿Sí? O sea, que de pronto está el muchacho mirando a alguien que no es su señora y atrás de él está la señora mirándolo. Y dice el meme, está muerto y no se ha dado cuenta. ¿Sí? Entonces, hay gente que está así, muerta sin saberlo. Otros que consideran que su vida ya no tiene ningún sentido y se consideran muertos. Así se consideraba el pueblo de Israel luego de ser derrotado por el imperio babilónico. Ya no tenían sentido, habían perdido su país, habían perdido su templo. Ellos decían, estamos muertos. El Señor nos castigó duramente por nuestro pecado. Y lo peor de todo es que los babilónicos no decían, nuestro Dios le ganó al suyo. No, los babilónicos no decían eso. Los babilónicos decían, por cuanto ustedes dejaron a su Dios, les ha sobrevenido este mal. Tenaz, ¿cierto? Y les cuento algo. Es costumbre en esas culturas, cuando invaden un territorio, ellos tienen la costumbre de según ellos no ofender al Dios del territorio. Más bien le dicen a la gente que están conquistando, ¿quién sabe qué pecado tan terrible cometiste que yo vengo a castigarte? Así es como decían los mongoles. Los mongoles llegaban y ubicaban su cerco en una ciudad. Y el mensajero llegaba y se paraba lo más cerca que le pudieran escuchar las personas y que pudiera escuchar el gobernante de la ciudad, y le decían, ¿qué pecado tan horrible habrán cometido ustedes que todo este ejército viene contra esta ciudad? Tenaz, ¿cierto? Ellos no decían, nuestros dioses son mejores, no. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Los babilónicos decían, por cuanto pecaron contra su Dios. Ellos habían visto en una deportación anterior a Daniel cómo la palabra de Dios se cumplía en Daniel, cómo los milagros de Dios se cumplían en Daniel y en los amigos de Daniel. Y ahora tenían que ir por el pueblo del pueblo judío que había quedado atrás. Y todos esos babilónicos sabían que el Dios de Daniel era verdad y que aquellos judíos por los que iban eran unos sinvergüenzas, salvo algunos profetas y algunas personas. Y cuando tomaron Jerusalén dijeron, esto es porque ustedes dejaron a su Dios. ¿Cómo es posible que semejante Dios tan bueno y ustedes lo hayan dejado?
Entonces el dolor y la vergüenza del pueblo de Israel era mayúscula. Y el Señor, en vez de unirse al coro de desaprobación, se unió, estableció un principio: yo los voy a sacar de sus tumbas. Amén. Ahora, eso suena muy bonito en el pasado. Y pues claro, imagínense cuántos años antes de Cristo, más o menos como 700, 800, como 600 años antes de Cristo pasó eso. Impresionante ver esos ejércitos, se imagina uno, pero resulta que esa historia es aplicable hoy. Muchas veces la iglesia del Señor no es influyente. Hay veces que viene el mundo y saca gente de la iglesia porque le tiene mejor oferta. Y la iglesia no tiene ningún poder para retener a sus creyentes. Amén. Mire, hace años hubo una elección en una ciudad. La iglesia entera apoyó a un candidato que pues, a pesar de no ser cristiano, se ajustaba a los valores de la iglesia. Y la contraparte de ese hombre era una mujer. Entonces el eslogan era: primera mujer que va a ser alcaldesa, y también primera lesbiana que va a ser alcaldesa. Obviamente uno como cristiano fundamentado en la palabra no iba a dar ese tipo de apoyos. O sea, no va contra nuestra moral. Pero les voy a decir algo: la juventud en pleno de las iglesias votó por esa señora. O sea, la iglesia no tenía nada que detuviera a los jóvenes o los disuadiera de cometer tal error. Y fueron 4 años de una terrible alcaldía. Muy mala administradora, peleona, provocadora. Amén. O sea, no es que el pastor es homofóbico, no, la realidad, busquen los hechos. Sí. Busquen los hechos y van a ver que hay gente que diga lo que diga, y a veces puede ser buen administrador y otras veces un pésimo administrador. Pero lo que hablo es de que los jóvenes de la iglesia extendieron su mano para coger la manzana prohibida. Y la iglesia no tenía cómo decirle: no lo haga. Y los jóvenes no tenían nada para decidir hacer caso. O sea, la iglesia ha estado seca. Amén. Amén, hermanos. Entonces, una iglesia seca, Dios no va a pararse y va a decir: parrandes sinvergüenzas tengan. No, el Señor está dispuesto a dar su espíritu una vez más, y cada vez que se lo pidamos, porque eso lo dice su palabra. Digo: pastor, ¿dónde lo dice? Primer evento, Pentecostés. Ellos estaban pidiendo por la promesa del Espíritu. Vino. Segundo evento, en el aposento alto, en Hechos 4. Y pidieron de nuevo para predicar el Evangelio. Y vino de nuevo el Espíritu Santo. Y luego ellos fueron dispersos. Y a donde llegaban, los nuevos creyentes eran llenos del Espíritu Santo. O sea, ese es un evento, mis hermanos, que no ha dejado de pasar, pero que nosotros no hemos querido aprovechar. Por eso es necesario pedirle al Señor que envíe de nuevo su espíritu a la iglesia y que la iglesia tenga vida. Amén. Vida. Usted dice: pastor, en mi casa el único creyente soy yo. Pídale al Señor que envíe vida a ese valle de huesos secos para que todos se conviertan al Señor. Amén. Es que en el trabajo el único creyente soy yo. Pida al Señor que envíe su espíritu al trabajo. Usted puede hacerlo, mi hermano. No, pastor, es que en este barrio, por ejemplo, frente a la casa le decían, o no sé si todavía le digan, dice que la franja de Gaza, por la mano de delitos que pasaban frente a mi casa. Ya no están pasando, gloria al Señor. Y si usted dice: pastor, no se ría mucho porque esos se fueron para el lado de mi casa, puede pedir lo mismo: Señor, envía.
el Espíritu sobre estos huesos secos. Amén. ¿Y por qué algo está muerto? Porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Entonces la muerte viene y trae sequedad. No crea que viene la muerte, entonces salen florecitas negras, esos son cuentos. O sea, si llega muerte, eso está seco, se vuelve un desierto. Necesitamos la vida que viene de Dios. Amén. Vida. Eso es todo lo que necesitamos. Que los niños crean en Dios, que los adolescentes, que los jóvenes, que los adultos, que los ancianos comiencen a creer en Dios y en un Dios vivo. Amén. Pero el tema de hoy tiene que ver mucho con el de la semana anterior. Porque pedimos vida, pero hoy estamos hablando de fuerza. Diga conmigo, fuerza. Amén. Y vamos a mirar la palabra en Efesios 3, por favor, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Vuelvo y lo leo. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3:16. Este versículo, mis hermanos, pertenece a una oración que levantó el apóstol Pablo. Más arribita usted lee: por esta causa doblo mis rodillas. O sea, hay una oración que está levantando el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, para que esa iglesia sea llena del Espíritu y conozca toda la plenitud de Dios. Amén. Toda la plenitud que Dios tiene preparada para ellos. O sea, hermanos, hay una gran bendición para la iglesia del Señor. Hay riquezas espirituales, ayudas espirituales que usted y yo no conocemos, porque no nos tomamos el trabajo de pedirle al Señor que nos llene de su espíritu y nos guíe a conocerle. Pero el apóstol Pablo toma esa vocería y levanta su oración, y esta debe ser nuestra oración. Mis hermanos, también el apóstol Pablo hace esta oración para que la iglesia no desmaye a causa de las persecuciones y conozca a Dios. Amén. Porque resulta que arriba de eso, el apóstol Pablo les dice que no desfallezcan a causa de las persecuciones que han venido contra él. O sea, él ha encontrado esta fuerza en la palabra, en Dios. Pero hermanos, ocurre y pasa que el pueblo de Éfeso se estaba preocupando por Pablo, y algunos de pronto estaban desfalleciendo. Y el apóstol Pablo dice: de ninguna forma. Oro a Dios para que os dé, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos. ¿Fortalecidos para qué? Para soportar la debilidad. Amén. Nosotros necesitamos fuerza. ¿Cuándo necesitamos fuerza nosotros? Cuando nos damos cuenta que nos falta. Amén. Vamos a empujar un peso. En una bajada el peso se viene hacia nosotros, tiene rueditas y se viene, y nosotros comenzamos a tenerlo y nos damos cuenta que necesitamos más fuerza que la que tenemos en ese momento. ¿Sí o no, hermanos? O sea, usted siente ese peso y dice: no, esto tiene más, o sea, para mover esto requiero más fuerza. Entonces mete un grito, llama a un vecino. Amén. Viene la señora, vienen los hijos y le ayudan a mover eso hasta donde se pueda quedar niveladito. Amén. Por ahí vi a los infantes de Marina de los Estados Unidos levantando un camión que estaba volteado. Entonces habían amarrado unas tremendas guayas al camión y a otro camión, y eran ellos atrás jalando. O sea, uniendo la fuerza de todos para que el camión que estaba de lado comenzara a voltearse de a poquito hasta que lo enderezaron.
¿Sí? Yo creo que uno solo no voltea ese camión, ni dos. Eso eran más o menos como 20 muchachos haciendo fuerza. Pero 20 señores muchachos, con musculatura. 2 veces aquí su servidor. Amén. O sea, cuando usted está en una necesidad, se da cuenta de que necesita fuerza. Pero, ¿qué nos dice el versículo, mis hermanos? Que Dios, conforme a sus riquezas en gloria, da a su iglesia el ser fortalecida con poder. ¿Con cuál poder? Con el poder del Espíritu Santo. Ese poder fortalece el interior de los creyentes, mis hermanos. Amén. Y vamos a mirar en detalle este versículo. Y vamos a ver 2 palabras que son como similares: fortalecido y poder. Amén. La primera palabra es ser fortalecido. En griego, karataio tenai. Facilito, karataio tenai. Esta palabra implica la acción de ser fortalecido por una fuerza superior. Es un verbo que llaman verbo pasivo. ¿Y cómo así pasivo, pastor? Sí, es que la acción en un verbo de pasivo es esperar a que otro haga la acción en lugar suyo. Amén. O sea que aquí el ser fortalecido es que usted recibe la fuerza de alguien superior a usted y a mí. Amén. Esto no viene de nosotros. Digo, es que usted tiene la fuerza, es que usted está empoderado, hágale, usted puede. No, hermanos, no podemos. No podemos. Necesitamos una fuerza que sobrepase nuestra dificultad. Amén. Ustedes han visto la campaña espacial recientemente en noticias. El lanzamiento del Artemis, ¿vieron la noticia? Ese cohete inmenso lanzando una cápsula que iba a ir a la luna. Bueno, resulta que ese cohete tenía que superar varias veces la fuerza de la gravedad. Tenía que romper la atracción de la gravedad sobre el cohete y sobre la cápsula y sobre los astronautas. Y eso no se podía hacer con una fuerza igual al peso del cohete. Tenía que superar con creces lo que pesaba ese cohete para poder salir al espacio y fuera de eso impulsar la cápsula para que diera la órbita que tenía que dar a la luna y regresara. Eso es ser fortalecido. Los astronautas no tenían la fuerza para meter un brinco a la luna, requerían un cohete que los sacara afuera. Amén. ¿Comprendemos esto? O sea, nosotros humanamente no tenemos el poder para enfrentar las pruebas que se nos presentan y necesitamos un poder superior a la prueba que estamos enfrentando. Amén. O si no, ¿quién se puede sanar solo de una enfermedad terminal? No, pastor, yo me concentro y el tumor se me desaparece. Vea, no, ninguno. Ni siquiera un triste dolor de cabeza. Tenemos que ir a la tienda a buscar una pasta y cerrar las cortinas y apagar todo y que nadie diga nada, para que nos vaya el dolor de cabeza. Y como dice alguno, meter la cabeza en un balde con hielo y sentarse a esperar. O sea, para un triste dolor de cabeza, para una gripa, ir a comprar un antigripal a la tienda y rogar que haga efecto, porque mañana tenemos que ir al trabajo sí o sí. ¿Sí o no, hermanos? O sea, ni para una triste gripa. Necesitamos el poder sanador del Señor Jesucristo para ser sanos. Amén. Miren, los doctores a veces se ven superados. Le dicen a la gente, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance.
Y llega y un médico que no cree en Dios para nada le dice a la familia, su familiar está en las manos de Dios. Amén. O sea, el problema le superó. Dice, no, se está recuperando. Vea, no, se murió. O sea, era superior el problema a la capacidad médica. Por eso necesitamos ser fortalecidos. Y esa acción de fortaleza no la hace usted, no la hago yo. Amén. Ahora vamos a la otra frase que está en el versículo. Con poder. Y la palabra poder viene del griego dinamis. De ahí viene también la palabra dinamita. Y esa palabra da a entender de que se trata de una fuerza activa y eficaz. Hay una diferencia, y el Señor Jesucristo lo resaltó, entre reino y poder. Los creyentes querían el reino humano de Israel. Y el Señor Jesucristo dijo, no, recibirán el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo los llevó más allá de las fronteras de Israel. Amén. Cuando la dinamita explota en un lugar cerrado, tumba tumba de adentro hacia afuera. Tumba las paredes, salen los vidrios, salen las puertas, sale el techo volando para la porra. Las paredes salen volando y queda un hueco, queda un cráter. Amén. Espiritualmente ocurre eso, mis hermanos. La fuerza, el poder de Dios no es que destruya, es que se mete hasta lo más hondo de una persona y le da una capacidad que supera cualquier obstáculo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo los mandaba a todas las naciones y en su mayoría todos eran personas del vulgo que no tenían preparación. Cuando en un momento todos acabaron hablando en las lenguas de todas las gentes de alrededor. En las lenguas desde España, lo que era España en ese momento, hasta Irán. E inclusive más allá de las fronteras de Irán, casi hasta la India. O sea, la gente estaba hablando en idiomas que ellos no habían conocido. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu de Dios que vino y les dio poder y los capacitó. Ahora podían ir a esas tierras. Amén. Amén, hermanos. Entonces dice ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces el Espíritu del Señor viene y da la fortaleza que usted y yo no tenemos para enfrentar lo que tenemos al frente. Las circunstancias que tenemos contrarias. Y ahora cuando sumamos las dos frases, ser fortalecidos con poder, vemos que la fuerza que necesita la iglesia viene del poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, la predicación del evangelio tiene obstáculos. ¿Y qué obstáculos? Tenemos grupos violentos que no les gusta que usted y yo seamos creyentes. ¿En Colombia, pastor? Sí, en Colombia. Por allá en los llanos nos mataron a unos hermanos. Ellos iban a hacer obra social, iban a predicar el evangelio, y el líder que estaba en esa zona dijo, no quiero esta gente acá. Se tomó fotos con ellos, los filmaron cavando sus tumbas y luego los mataron. ¿Cuál fue el resultado de eso? El evangelio se extendió en ese lugar en el nombre de Cristo Jesús. Punto. Y dijera lo que dijera el caballero, el evangelio se le extendió. Eso es un mal negocio, matar cristianos. Matan uno y aparecen 10 más. Amén, esa es la gloria del Señor. En Irán llegan y cogen un cristiano, lo cuelgan de una cuerda y dice para que aprendan los cristianos, y a la otra semana aparecen 100 cristianos más. Desaparecen un pastor, aparecen 10 pastores más. Esa es la gloria de Dios, hermanos.
Y se enfrentan contra la iglesia persiguiéndola, matándola, y viene la justicia del cielo a acabar con toda esa gente. ¿Sabe dónde están todos los que ordenaron masacres contra la iglesia? En Irán, todos bajo tierra y muertos de la manera más terrible. No se lo deseo a nadie. No celebro que les haya pasado eso. Me da tristeza que hayan preferido perseguir la palabra que aceptarla. Y hoy en día se dieron cuenta de que no existen las vírgenes que los esperan, sino el castigo por haber negado el evangelio. Y no lo celebro, me da tristeza, porque son almas que se perdieron. Amén. Digo, el pastor le da alegría, no me da fresquito y no celebro. Prefiero que se conviertan como lo hizo Pablo, que perseguía a la iglesia y se convirtió al Señor. Nabucodonosor, que atacó al pueblo de Israel y luego se convirtió al Señor. El rey Manasés, que perseguía a los justos y que hizo matar al profeta Isaías según la tradición, pero luego se convirtió al Señor. Eso es lo que yo prefiero. Amén. Pero si no se arrepienten, eso es lo que les va a pasar. Amén. Amén, hermanos. Entonces, no tenemos la fuerza para enfrentar un monstruo de esos, pero si el Espíritu de Dios viene y le da fuerza a la iglesia predica el evangelio con poder. Amén. Mire, el poder del Espíritu fortalece el ser interior del creyente, de usted, mi hermano, y de mí. Y esa fortaleza contrarresta cualquier desfallecimiento que usted tenga, que yo tenga, como consecuencia de las pruebas. O sea, usted dice, no, pastor, es que no sabe la prueba que tengo. Hermano, Dios sí la conoce y le puede dar el poder que usted necesita para ir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para Dios no hay dificultad, hermanos. Dios tiene el poder. Mire lo que decía este hombre, John Bunyan. John Bunyan, un predicador del siglo XVII, escribió un libro que se llama El progreso del peregrino. Y usted puede googlear en YouTube El progreso del peregrino y hay película, hay dibujos animados. Inclusive puede buscar el libro en internet. Es una historia muy bonita. Este hombre le tocó padecer persecución por predicar el evangelio, por no ser de la rosca oficialista para predicar el evangelio. Y le dijeron, se va a la cárcel. Y él prefirió la cárcel que negar al Señor. Y dijo estas palabras: el alma que es fortalecida por el Espíritu de Cristo puede caminar por los desiertos de este mundo y no desfallecer. Amén. O sea, y le digo, este hombre sabía lo que estaba diciendo. El mundo entero le paró. Se le encrespó el diablo cuando él estaba predicando el evangelio. Y se mantuvo firme. Amén. Y de esa firmeza dan testimonio miles de personas a lo largo de la historia. Ahora, hay una verdad bíblica con todo esto que les estoy compartiendo. A lo largo de toda la escritura nos encontramos con la constante invitación del Señor a su pueblo, a usted y a mí, para encontrar nuevas fuerzas en Él en medio de las adversidades. Amén. Mire, usted sabe qué problema tiene. No tiene que decirme, ay, pastor, usted no sabe qué problema tengo. Sí, no sé, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Dios sabe que de pronto las deudas se le encresparon y lo están mirando a la cara. Mire, la anaconda es una culebra, ¿no? Usted sabe que a las deudas le decimos las culebras, ¿no? Y hay una que es inmensa, gordita. Nosotros seríamos como un canapé, como un snack para ellas. Entonces estaba una científica haciendo el monitoreo de las anacondas. Allá en el Orinoco les tienen un chip a cada una de esas serpienticas, ¿no? Imagínense un animalón de largo de aquí hasta la puerta y más allá.
y de gordo muchas veces como este atril, y que son capaces de comerse un caimán. Y el caimán del Orinoco no es cualquier lagartija, es un lagarto inmenso, 4 metros, hay veces que se los almuerzan. Se mascan un toro. Y entonces estaba esta señora monitoreando cuando comenzó a ver que ella estaba aquí y comenzó a ver que la anaconda estaba moviéndose en el lodo así. Cuando se dio cuenta fue que salió semejante fábrica de bolsos y carteras delante de ella. Y llegó y se paró frente a ella. Y abrió la boca. Ellos acostumbran a mirar si lo que está frente a ellos cabe. Entonces abren la boca a ver si la doña cabe. Usualmente nosotros no cabemos a través de su boca. Así se desencajen las mandíbulas. No son capaces de tragarnos, pero sí nos pueden matar. Y resulta que cuando la boa hizo así, la señora ya iba llegando a Caracas. O sea, el pique que se metió. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, y muchas veces tenemos esos impedimentos así, asfixiantes, como una boa o como una anaconda. Necesitamos más fuerza para vencerlos, mis hermanos. Y Dios nos da esa invitación. Nosotros en nuestra humanidad no vamos a encontrar esas fuerzas. Dios las tiene preparadas para nosotros. Miremos lo que dice Primera de Samuel 36, por favor. Y vea lo que dice, lo que le pasó al rey David. Y David se angustió mucho. ¿Cuánto se angustió el rey David? Mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció. Ponga cuidado, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La palabra hebrea que usó el escritor de Samuel para se fortaleció, suena así más o menos, Vayikchasek. Esta palabra implica que David encontró fuerzas, ánimo, fortaleza y valor en el Señor nuestro Dios. Al igual que la acción de Pablo orando por los creyentes, David se apoyó en Dios y recibió fuerzas de Él. Amén. O sea, Dios es el que fortalece. No es que no sé cómo enfrentar este problema. Ahí David le está dando la respuesta. David se fortaleció. David encontró fuerzas. David recibió ánimo. David recibió fortaleza. David recibió valor en Jehová, su Dios. Amén. Mire lo que decía el profeta Isaías varios cientos de años después de David. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Amén. Y le digo algo, el cansancio no solamente es físico. Yo, por ejemplo, veo a mis hermanos que llegan de la fábrica, de la empresa, de la obra y tal, una lavadita y tal, y están como nuevos, tal. Y uno dice, ¿dónde tendrán el botón de apagado? Y llega alguien de una oficina, del banco, se sienta y hasta la mañana siguiente. Dijo, pero es que este señor cargó ladrillos y este hizo cuenta. No, es que este se mató la cabeza todo el día. Los que llegan de la universidad, de pronto la mamá estuvo barriendo todo el día, el papá estuvo volteando todo el día, llegó el chico de la universidad que arrastra un pie detrás del otro. Fatiga, eso también, hay fatiga mental. Amén. Tenaz, esa fatiga. Y les digo algo, Dios le da esfuerzo al cansado
¿Qué es esfuerzo? Fuerzas que superan las que usted y yo tenemos. Eso es esfuerzo. Amén. O sea, en nosotros no hay una fuerza que supere la que tenemos. En un momento dado Dios nos da un empuje de emergencia. Ese es el esfuerzo. Cuando han pasado casos de que llega, se voltea un carro, el papá quedó por fuera y de donde no se imagina saca la fuerza y abre la puerta, saca a la mujer, saca a los niños e intente repetir eso en estado de tranquilidad. No puede. O sea, en esas circunstancias puede hacer un pulso con el hombre verde, con Hulk, y le gana. O sea, en ese momento de tribulación, de dificultad. Ve que, por ejemplo, unos malandros van a matar al hijo y el papá, usted con mi hijo no se mete, y salen volando malandros para todos los lados. Digo, ese abuelo me agarró en la camisa y me botó para la esquina. Y resulta que en un día normal el abuelito se lo lleva el viento. ¿Cierto? O sea, eso es lo que se llama esfuerzo, usar una fuerza que usted no tiene. Amén. Y Dios da esfuerzo al cansado. Dígame, ¿qué fuerzas tiene el cansado? Ninguna. Ninguna. Y mire, esta está mejor. Dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, hay gente que no tiene fuerzas y Dios se las multiplica. Oiga, Dios es tenaz, multiplica por 0 y le da. Amén. Multipliquemos usted y yo por 0 a ver qué pasa. Mija, entonces sumemos fuerzas para ver si compramos lo del almuerzo. Y miran los dos bolsillos blancos. 0 por 0 da hambre. Amén. 0 por 0 no hay pollo. Ya. Pero el Señor tiene poder. Mire, un pastor, él era el creyente y estaba en unas circunstancias bien terribles, una escasez bien horrible, hermanos. Yo sé lo que es una escasez bien horrible. Me imagino que ustedes también han visto escasez, pero esas que ustedes no ven nada. Ahora, a diferencia de nosotros, este predicador vivía encima de un asadero de pollos. Imagínense usted sin plata, con hambre y con ese olor a pollo todo el día. Y él clamaba y decía, Señor, así sea medio pollo. Y cuando dijo eso comenzó. Y había alguien en la puerta y decía, vecino, que aquí le mandan medio pollo. Así sea medio pollo, listo, ahí está tu fe, medio pollo. Amén. Pero bueno, les mandaron medio pollo. Comieron. El asunto es que en esa casa eran bastantes. Entonces, mis hermanos, Dios tiene el poder para multiplicar lo que usted y yo no tenemos. Mire, Dios en el Antiguo Testamento reitera que es Él. Diga conmigo, es Dios el que me da las fuerzas. Él es el que nos fortalece, hermanos. Así usted y yo no tengamos nada de fuerzas. Ahora le tengo una noticia, usted y yo necesitamos ser fortalecidos. Mire, la iglesia debe predicar el evangelio. Y muchas veces somos como esos personajes de este señor José Ordóñez. Celio, ¿qué? Hay que predicar el evangelio. Ay, que me da una pereza. Sí. Celio, ¿qué? Hay que ir a ser discípulos. Ay, no, me da jartera mover las piernas. Hay veces la iglesia es así, tenida para hacer caso. Hay un predicador que le dice a la gran comisión la gran omisión, porque es la parte de la palabra que nos negamos a hacerle caso. Porque la gran comisión dice, id y haced discípulos. Y nosotros, ¿cuáles discípulos tenemos? Amén. Amén, hermanos. Y para hacer eso necesitamos el poder que viene de lo alto. Pero debemos tener esa necesidad en nosotros. Debemos decir, Señor, en verdad sí necesito fuerza, Señor. Hermanos, los problemas que están en el mundo son horribles.
Y no van a esperar a que usted tenga fuerzas, van a ir por usted y lo van a atropellar. Amén. Eso es lo que ocurre. O sea, los problemas familiares no van a ir contra la casa. Está la señora haciendo el aseo y tocan la puerta y llega y abre la puerta y hay una avispa frente a la puerta. ¿Sabe cuál es la avispa? 90, 60, 90. Esa es la avispa. ¿Sí saben a qué avispa me refiero? Y esa avispa le dice: vecina, su marido está muy bueno, le anuncio que voy por él. Se le apareció esa avispa frente a la casa. No, el mundo no anuncia. O sea, cuando usted se da cuenta, dice: mijo, ¿y quién es esa vieja? Mijo, esa vieja que aparece en fotos, ¿quién es? Mijo, ¿por qué esa vieja dice que cambió de estado? Sí, que dice que soltera, ahora comprometida. ¿Comprometida con quién, mijo? Y el marido pasando colores. Entonces la señora dice: yo voy a cambiar de estado, a casada a viuda. Amén, hermanos. Entonces el problema no le va a decir a usted: aquí estoy, hola, yo soy el pagadiario, usted no me ha pedido prestado, pero mañana me va a pedir prestado y voy a venir todos los días, y si puedo le tumbo la puerta. Ah, gracias. No, llega el otro día una necesidad, usted saca un préstamo y después no sabe cómo salir de él. Amén. Amén, hermanos. Llegó la enfermedad, no le va a decir: ay, mañana le va a dar una enfermedad que lo va a mandar a la clínica, vaya pidiendo cupo. No, eso llegó como una tromba, y cuando usted se dio cuenta es que está con tos. ¿Qué pasó? Digo, no, se desmayó en la calle y lo trajeron para acá. Y mi mujer ya como que le encontramos el número y le estamos avisando. Y mi mamá no, ya viene para acá. El problema no va a avisar, viene como una tromba a atacarlo. Amén. A las iglesias no les dicen: pastor, mañana le van a armar una revuelta y le van a dividir la iglesia. Vaya diciéndole a los hermanos a qué iglesia quieren ir mañana. Eso no pasa. Viene el enemigo a querer dividir la iglesia, a partirla, a quebrarla. Amén. Y para enfrentar lo que se viene necesitamos la fuerza que viene de Dios. Amén. Esposas que digan: Señor, yo me paro en la roca, me paro en la brecha y a mi marido no lo tocan, en el nombre de Jesús. Porque tengo poder del Espíritu Santo y clamo por mi hogar, por mi esposo, por mis hijos. Esposos que digan: mi mujer es sagrada, no me dejo engatusar por una vieja. Amo a mis hijos, amo a mi esposa, me levanto en el nombre de Jesucristo. Amén. Personas de fe que dicen: esto es temporal, tengo fe en el Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque estaban fortalecidos y el enemigo se estrelló contra un escudo. Vamos a mirar Efesios 6:10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vuelve y aparece la fortaleza. O sea, este versículo está dentro de una parte que se llama la armadura de Dios. Y muchos nos saltamos Efesios 6:10 y vamos de una a la armadura y nos imaginamos al soldado romano enfundado en su armadura, el escudo inmenso que lo tapaba todo, y la espada corta, la jabalina, y ellos así, la fila para allá y para atrás, y todos apuntando al frente y soportando. Pero resulta que esos soldados, para enfrentar una guerra así como esa, necesitaban fuerza. Amén. Una motivación, mis hermanos. Y la iglesia del Señor también necesita fuerza del Espíritu. O sea, nuestras batallas son espirituales. Todo lo enfrentamos espiritualmente. Dice: no, pastor, tenemos que ir a trabajar. Sí, claro, pero no ore por su trabajo a ver. Amén. No, pastor, pues yo le hice ojitos, ella me hizo ojitos. No ore por su esposa a ver.
No es que el que manda en la casa soy yo, no ore por sus niños, a ver. Amén. O sea, nuestra vida espiritual está en todo, mis hermanos. Y tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Vamos al siguiente, por favor. Efesios 6:13, ahí donde usted está leyendo, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, hay un detalle con la armadura. La armadura del legionario romano era impresionante. Desde la cabeza hasta los pies lo protegía. Pero eso eran más o menos como 30 kilos de equipo encima. O sea, necesitaba estar bien alimentadito para llevar eso. Y además, espada corta, una espada como así. Y no crea que por ser corta no cortaba. Hay varios pueblos que atestiguaron de que esa espada era bien filuda. Estaba el soldado así y la espada atrás, y venía el enemigo, ¡pum!, se estrellaba contra el escudo, y el soldado romano hacía esto, y escuchaba un golpe seco al frente, se cayó el contrario, y de nuevo otro golpe seco, y todo eso lo hacían los amigos al lado y al lado, y se cansaban, escuchaban la trompeta, y entonces daban un paso atrás, y los de atrás daban un paso al frente a continuar, sax, 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 sax. Una máquina de matar terrible. Pero esos soldados se cansaban. Hay veces comenzaban a pelear desde la mañana y las luchas terminaban hasta la noche. Y a la noche ya no había soldados a quien matar, o de pronto les había ido mal y ya no había romanos que defender. O sea, eso era matador. Amén. Espiritualmente era lo mismo, hermanos. Espiritualmente era lo mismo. Entonces uno dice, claro, es que ellos ganaron con ese equipo. No, hermanos, mire el equipo que describe el Señor, la armadura de Dios. Pero mire lo que dice antes: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Fortaleza, mis hermanos. Amén. Fortalecerse en Dios. Y miremos lo que dice Hechos 1:8, mis hermanos. El apóstol, el Lucas estampó esa promesa aquí, para que usted y yo tengamos esto en cuenta, para ir a llevar a cabo la obra de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, lo último de la tierra. Amén. Mire, le digo algo: no hay manera de que usted y yo llevemos a cabo la obra de Dios sin el poder de Dios. No hay manera de que usted y yo vivamos una vida aquí en esta tierra sin el poder de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Y obviamente, si viene una aflicción, necesitamos el poder de Dios para enfrentar esa debilidad que viene. John Wesley decía lo siguiente, nuestro fundador: Dios fortalece el alma del creyente por su espíritu, capacitándolo para amar, obedecer y perseverar. Amén. Este hombre sabía por qué decía eso. Ya les he hablado de la historia de nuestro fundador, rechazado por predicar al aire libre. Tuvo que comenzar a congregar a los nuevos creyentes y levantar una iglesia que es la que al día de hoy conocemos y que está en varios lugares de la tierra. Varias misiones han seguido el legado de este hombre. Entonces, mis hermanos, necesitamos, diga conmigo, yo necesito el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos, Señor, que el poder del Espíritu Santo sea manifestado en la iglesia. O sea, la gente necesita ayuda.
No solamente usted, hermano, para enfrentar sus problemas, sino el vecino que no conoce a Cristo, su familiar que no conoce a Cristo, su amigo que no conoce a Cristo. Hermano, es que usted tiene a Cristo. Si usted tiene un problema, usted puede pedir oración, usted puede orar y el Señor contestar. Amén. Pero una persona que no conoce a Jesús, ¿qué? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién le digo? Voy donde el brujo, voy donde el rezandero, voy donde mi amigo, voy donde el yerbatero, va donde sea porque no sabe qué hacer. Pero usted, hermano, sabe qué hacer. Amén. Tiene al Señor. Y digo, no, es que pastor me provoca llorar. Mire, en Dios tiene un hombro para llorar. Y fuera de eso, Él consuela. Él consuela a los tristes. Él guarda nuestras lágrimas, las guarda. Amén. O sea, Dios no es ningún insensible. Y luego de que lloramos, dice, hijo, recibe fuerzas y adelante. Recibe mi consuelo y adelante. Amén. Amén, hermanos. Eso, campeón, eso, Jonas. Amén. Entonces, mis hermanos, dígale a su vecino, usted necesita el Espíritu Santo. Amén. Necesita ser fortalecido por el Espíritu de Dios. Así que le pido, hermanos, vamos a colocarnos de pie. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana, frente a todo lo que usted y yo estemos enfrentando, lo que sea. Por ejemplo, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando es tentada? Señor, si tú no quieres que pase, impídemelo. No, hermano, si la dama va para allá, usted va para el lado contrario. ¿Sí o no, hermanos? Como decía alguien, es que estoy en la playa y no sé qué hacer. Digo, pues eso para Dios le dio cuello y le dio piernas, voltee la cara y váyase para otra parte. Ya. Es que siento una debilidad por el trago. Entonces usted llega y hace este movimiento y dice, nos vemos otro día. Es que donde yo llego no hacen sino contar chismes. Hace este movimiento y dicen, yo desde que vendí la tienda dejé eso del chisme, nos vemos. Y ya. Amén, hermanos. Hay cosas que requieren de su decisión. Pero hermanos, si usted está entre la espada y la pared frente a algo, necesita el poder de Dios. Amén. Así que hable con Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, porque hoy entendemos, por tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo no solamente da vida a lo que está muerto, sino que también da fuerza a lo que está debilitado. Señor, tú, Dios, da nuevas fuerzas al que está cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Señor, tú haces prodigios y maravillas, Señor. Y está en tu poder el dar fortaleza y vida a tu pueblo para enfrentar toda circunstancia, para entender todo misterio, para comprender tus propósitos y tu voluntad y conocer toda tu plenitud, Señor, Rey de toda la gloria. Señor Santo, en esta mañana hoy clamamos. Manifiesta tu poder en cada uno de tus hijos aquí presentes y también en los ausentes, Señor Dios. Padre, hay hermanos que están trabajando, estudiando o están enfermos o no pudieron venir. Aún, Señor, que se debilitaron y tal vez no quieran venir, Señor. Hoy oramos por todos nosotros, tu pueblo, y nos presentamos ante ti, Señor. Y humildemente rogamos, envía fuerzas de lo alto, Señor. Envía fuerzas de lo alto, Señor. Fortalece con el poder de tu Espíritu a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hermano, quiero invitarle a que en un acto de fe extienda su mano como para recibir un regalo y dígale, Señor, en fe recibo fuerzas de tu Espíritu para ser fortalecido con el poder de tu Espíritu, para andar en tu voluntad,
para soportar las tentaciones, para enfrentar las dificultades, Señor Dios, para entender tu propósito, Señor, y ser dirigido por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Rey de gloria, recibimos en fe tu fuerza y tu poder y descansamos en ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.